ya estamos en sesión grabando la sesión, con su permiso. Bueno, ¿qué tenemos para decir? Tenemos semana 5, semana 6. Pienso yo que, pues que no quedamos nosotros tan atrasados. Podemos coger semana 5 y 6, semana 5 y parte de 6 para hacer como una contextualización, para retomar. Mantendríamos nuestras fechas de parciales, no tenemos problema con eso. Sería parciales y laboratorio para semana 8. El parcial quedaría para el viernes de la semana 8. ¿Listo? Me parece que es buen tiempo, considerando que los parciales de electrónica 3 generalmente requieren tiempo. Ustedes creo que ya se dieron cuenta y es mejor tener un buen tiempo y no andar de carreras. ¿Ok? Dios santo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hacemos contextualización o que continuamos con donde estábamos o no sé? Escucho opiniones. Ingeniero, dos cositas, es que el correo no está entrando, no está sirviendo y estoy desde el celular y también el módulo no me deja entrar. Pues, por favor, ¿me puede repetir cómo que haciendo los textos? De las... eso. ¿Lo de qué, Johan? ¿A qué fechas para parciales, trabajos y demás? Semana 8 y semana 8. La mantenemos, Johan. Sería el viernes de la semana 8. Estamos no sé en qué fecha estamos, 17 de febrero. Entonces estamos semana 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Sí, ¿cierto? Estaría para el 12, ¿sí? ¿Estoy contando bien? Sí, señor. 5, 6, 7, 8, 12. 12 de febrero. Perdón, 12 de marzo. Y el laboratorio sería para el miércoles de esa semana. El primer laboratorio, ingeniero, porque ¿Qué te digo yo? eso le iba a preguntar, ingeniero, porque pues como habíamos quedado en el mucho, no se hizo la entrega del primer laboratorio y por eso se Correcto, compuso pero la esa está asamblea. pendiente. O sea, esa está Entonces, programada. ¿Para cuándo la teníamos? Para el sábado de semana 5. O sea, sería para este sábado. para este sábado, Si mantenemos esa fecha, estaría así. Esteban, buenas tardes. pues sí, Eso lo ingeniero, realizamos esta semana, fresco. Esta semana dejémosla para contextualizarnos. ¿Sí? pero el laboratorio entonces quedaría para este sábado, ¿sí? No, no. O para cuándo Eh, quedaría el... Deberían de tenerlo listo. Sería lo Sí, lógico. sí, ¿Listo? sí, sí. Entonces, alístenlo para el sábado. Listo, ingeniero. Bueno, entonces alisten, porque se supone que está para el sábado de la semana 5, lo teníamos nosotros. Habíamos corrido para la semana pasada, dijimos que no, entonces que para la siguiente semana. Entonces dejémoslo para este sábado. Listo, ingeniero. Pues sí. Vale, gracias por la pregunta, Mario. O sea, ingeniero, el laboratorio que su merced dice que es para el miércoles de semana 8, ¿cuál sería? El que continuamos, el que sigue. El que sigue, ese no lo hemos puesto. Tendríamos 2 semanas, sería las 6, 7 y la 8 la entregan. ¿Listo? La semana entrante colocamos ese laboratorio. Sí, Johan, Trotelo. Uy, ahí volvió Johan, ¿me entendías? ¿Me entiendes? Sí, señor. O sea, queda semana 8 parcial y el segundo laboratorio. Y Sí, sí, para para este que sábado el primer laboratorio. el primero que teníamos pendiente, porque estaba para entregar en semana 4 y al fin dijimos que lo corríamos porque estaban reventados. Y quedó para semana 5. Entonces quedaría para
¿Para qué? Para ahorita, para el sábado, y en la semana entrante colocamos el siguiente laboratorio. ¿Alguien sabe algo de Miller? Que no lo veo conectado. Ingeniero, es que no está funcionando el correo electrónico, Ingeniero, entonces no deja entrar a la llamada. me acabo de Ah, llamar, no ha podido ingresar. si quieres, dile que intente con un personal y yo le doy el admitir acá, por Ok, favor. yo le digo, ingeniero. Vale, gracias, Mario. Diego Fernando Garzón. Hola, Diego. Buenas tardes. Esteban, buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo? Para los que acaban de ingresar, entonces estaba avisando a los compañeros que tendríamos para el viernes de la semana 8, que sería el 12 de marzo, el segundo parcial. La mantenemos la semana 8 para segundo parcial. Gracias, no tenemos problemas con tiempo. Y el laboratorio, el primer laboratorio que estaba para semana 4, que del fin lo habíamos corrido, quedaría para este sábado. O sea, lo que ustedes tenían, pues terminen lo que les falte, cuadran su laboratorio y lo entregarían ahorita el sábado. ¿Listo? Que se lo teníamos pensado para semana 4, pero al final en esa semana no se los pedí. Estaban reventados ustedes que lo corriéramos. Bueno. Y el segundo laboratorio lo coloco la semana entrante y quedaría para entregar el miércoles 10 de marzo. Ah, para el domingo, Diego. Bueno, no sé si ustedes tengan algún problema para correr para el domingo, estimados los compañeros. Por mí no hay lío. ¿Listo? ¿Les parece a todos bien para el domingo a todos? Bueno, volteo a la pregunta. ¿Algún compañero tiene algún problema con que quede para el domingo la entrega del laboratorio o está bien? Ok, entonces creo que nadie tiene ningún problema con correrla para el domingo, entonces está bien. Ok, entonces decíamos que nos contextualicemos en esta sesioncita de la del viernes para retomar, porque pues yo creo que a todos nos pasa que hay cositas o términos que comienzan a olvidársenos. Entonces, pues acá tengo lista la presentacióncita de iniciación del curso para hacer ¿un qué? Una contextualización para retomar, para recordar. Entonces, sí, por favor, están pendientes y cualquier cosa que ustedes digan para un momentico, retomemos, recordemos. eh, Me dicen, por favor. Ok, entonces, comienzo. Bueno, dice, acá está. Bueno, recordemos nuestro curso de electrónica 3 tiene varias connotaciones, entre ellas, pues la que yo consideraría como para resaltar en el perfil del ingeniero electromecánico está la parte de la electrónica que se maneja a nivel industrial. Básicamente, eh, la electrónica ha tenido, bueno, aquí lo que tratamos nosotros es que esa electrónica por definición, tenemos que la rama de la física que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Entonces vamos a recordar que
en la electrónica, desde la 1 que hemos visto, tenemos que la electrónica lo que es controlar el flujo de electrones. Recuerden ustedes que, por ejemplo, para comenzar un diodo me permite el flujo de corriente en un solo sentido, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Pues porque el material semiconductor, o sea, la física de estado sólido que se utiliza para la comprensión de los conductores, dice que los materiales van a permitir solamente el paso de electrones de un material hacia el otro material, ¿cierto? No me permite, porque no tengo electrones que vayan a pasar del otro lado en sentido contrario, ¿cierto? Es decir, es lo que aplicamos, si recuerdan ustedes, para la rectificación. Entonces, eso es lo que me dice aquí, lo del control, ¿cierto? El control del flujo de la corriente, ¿sí? A partir de la variación de señal eléctrica. ¿Dónde vemos otras variaciones de señal eléctrica? Cuando hablábamos, por ejemplo, de transistores, el BJT, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos que una señal eléctrica que entraba por la base era capaz de controlarme, ¿cierto? Tenía una sub B y me controlaba si pasaba o no pasaba corriente del colector al emisor, ¿cierto? Y tenemos un conjunto de elementos pasivos que eran los encargados de esos valores o que yo necesitaba para que funcionara mi BJT. ¿Mm? Entonces, y que bueno, esta electrónica, haciéndola en conjunto, por ejemplo, yo obtenía que se comportara como una compuerta, ¿cierto? Entonces tenía una compuerta acá, ¿cierto? Y toda esa electrónica trabajando en conjunto. Esas físicas sobre esos semiconductores trabajando en conjunto me proveen forma de hacer procesamiento, manipulación, control haciendo uso de la información que me suministran señales eléctricas, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener una señal eléctrica que me diga una frecuencia cardíaca, ¿sí? Y la frecuencia de esa señal que yo estoy sensando, que yo estoy midiendo de un bipotencial, me lleva una información, ¿sí? Y esa información es la que yo puedo extraer de mi señal eléctrica, ¿vale? Por ejemplo, la temperatura que me mide una termocupla. No sé si ustedes sepan o conozcan qué es una termocupla. ¿Alguno de ustedes de pronto no sabe qué es una termocupla? Mario Gómez, ¿estás ahí? Mario Tobo, o por el chat. Sí, Yo sí, creo que, señor. eh, que si conocen qué es una termocupla, estaba preguntando yo. ¿Una qué, profe? Es que no lo escuché. Termocupla. Venga, se la escribo acá para que la miren bien. Es como para generar un voltaje. Sí, Termocupla. sí. Y serán doble clic, clic derecho, buscar sobre la palabra. Le voy a hacer así, miren. Doble clic sobre la palabra que les aparece ahí, clic derecho y les da a buscar. Ese dispositivo es como una, ¿cómo se dice? Es como una sonda. ¿Qué cosa es una sonda? Alguna vez lo verán ustedes y tiene por dentro unos materiales que reaccionan con el cambio de temperatura. Y tiene aquí unos terminales, a veces vienen cuatro, a veces vienen dos, dependiendo del tipo de termocupla. Hay de varios tipos, si mal no recuerdo, hay unos que son J, otros K. Bueno, depende del rango y la medición que se necesite hacer, del rango de temperatura que va a medir. Y aquí hay una señal eléctrica que voy a recibir y que ese valor de la señal eléctrica pues ya viene en una escala definida en la parte lineal de la variación de la temperatura, o casi lineal o la más lineal que se puede, y me da un valor de corriente, un valor de voltaje, una señal de voltaje acá, en función de la temperatura, de la variación de temperatura que me dé acá el dispositivo. Entonces, digamos que esto va acá dentro de un horno, ¿sí? Puede ser un crisol o un horno de inducción de fundición, no sé. Bueno, de un horno, aquí va un horno por dentro.
Y aquí me dice qué temperatura se encuentra este horno. Recuerden ustedes que para este tipo de medida yo no voy a medir la temperatura aquí al pie de la pared ni aquí abajo. Trato de medirla en el interior, donde está la concentración de la mayor masa, ¿no? Bueno, entonces esa temperatura es la que me va a decir a mí. Entonces eso es información eléctrica que yo más adelante, aquí coloco un amplificador y depende de la temperatura, entonces lo coloco aquí a que me apague o que me regule la cantidad de gas o de corriente que va para mi horno, dependiendo si es cómo funciona el horno. Eh, Aquí lo mando la información que me decodifica una LCD, ¿sí? Esto lo hace la electrónica y eso se hace a partir del estado sólido. ¿Mm? El estado sólido de los semiconductores, la física del estado sólido, cómo operan y funcionan los semiconductores. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hablamos de que en nuestra electrónica 3 ya no estamos enfocándonos tanto a la operación de pequeñas señales, como veíamos en electrónica 1 o 2. Aquí estamos enfocándonos a la parte de la industria. ¿Cómo aplico yo? ¿Cómo se desempeña? ¿O en qué me ayuda o qué me facilita la electrónica a mí en la parte industrial? Entonces aquí vamos a hablar de que tenemos desde la distribución eléctrica, ¿sí? La automatización de procesos hasta llegar a la electrónica industrial. Y dentro de esto va a encontrar una rama, una pequeña rama que se llama electrónica de potencia. ¿De qué habla la electrónica de potencia? Pues es la misma electrónica que nosotros veníamos viendo, donde encontrábamos ¿quién está por acá? A ver, yo vea. Mario Tobo, ¿recuerdas este símbolo a qué dispositivo corresponde? Este símbolo que dibujé acá, ¿Yo? un diodo. A ver, ¿quién más está por ahí? Este ya lo dije yo, ¿no? ¿Cuál otro tenemos por acá? Estoy incómodo aquí, me queda incómoda la mano. Estos son transistores, esto es el FET. ¿Mm? Estos dispositivos, entre otros, son las mismas que yo tengo en electrónica de potencia. ¿Por qué se llaman de potencia? Porque si en esta electrónica que yo veía en la primera parte, yo tenía corrientes que me iban desde 500 mil y hasta 8 hasta 1, 2, 1 amperio. Pues en esta electrónica ya voy a tener corrientes desde que alcanzan los 8, 12 amperios o más, ¿sí? O sea, este nombre de potencia se da por la cantidad de valores, la cantidad de corriente que y voltaje que voy a poder manejar con ellos. Pero estos dispositivos los voy a seguir usando para el mismo fin, para controlar el flujo de electrones. ¿Con qué fin? Con controlar el nivel de corriente o potencia que va a recibir un dispositivo. ¿Mm? ¿Listo? Entonces ahí recuerden eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es lo que pretendemos con esa electrónica que ya me controla, eh, me plantea hacer eso, ¿sí? Entonces, vean acá lo que nos está diciendo, ¿sí? Acá dice que la electrónica de esta parte, analizar la conmutación de dispositivos semiconductores de potencia a partir de circuitos de control análogos y digitales, ¿listo? Entonces, estos dispositivos van a tener una parte, un circuito de control, ¿sí? Que puede ser análogo o digital. Cuando hablo de un circuito de control análogo, hablo de que puede ser una señal
análoga que me controle, por ejemplo, con la que entraba aquí a una sub B, es una señal análoga, o puede ser que tenga aquí un generador de señales de pulsos con un contador o con una generador de frecuencia que me alimente acá un tren de pulsos, por ejemplo, ¿sí? No sé, eso depende de lo que uno coloque. De acuerdo a la aplicación industrial de conversión energética. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pretendemos aquí hacer. ¿Listo? Entonces, depende de lo que yo tenga, la aplicación que uno requiera o que necesite, pues va a ser un circuito de control que me haga conmutación en mis dispositivos de potencia. ¿Cuáles son los dispositivos de potencia, electrónica de potencia? Los mismos, diodos, transistores y FETs, pero que me permiten valores de corriente y voltaje elevados. Y su análisis es idéntico, su funcionamiento es igual o idéntico. Cambia que los valores de corriente y voltaje se manipulan. Entonces, como competencias que dijimos que queríamos lograr analizar, comprender y conceptualizar circuitos de aplicación de la conversión de energías, generalizar y sintetizar soluciones adecuadas para los problemas de electrónica industrial. ¿Listo? Bueno, a grosso modo, esos son los temas que nosotros vamos a terminar de nuestro curso. Introducción a la electrónica industrial, tiristores, dispositivos de disparo, reguladores de corriente alterna, reguladores de corriente directa, inversores y sistemas de control para la electrónica. Ups, perdón, al otro lado. Bueno, ¿dónde encontramos esa electrónica industrial nosotros? Donde requerimos conversión de energía. ¿Y dónde requerimos conversión de energía nosotros? Prácticamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? En las casas que requieren sistemas de automatización, con domótica o sencillos, ¿sí? En un sencillo adaptador o cargador de una pila de computador portátil, en un sistema de vigilancia, en los sistemas de telecomunicaciones. La automatización industrial, en la robótica industrial, en un cargador de celular. O sea, prácticamente en ese momento la tenemos en los electrodomésticos, en los pequeños electrodomésticos también, en las nuevas redes de distribución eléctrica también, ¿sí? En los alumbrados, en la publicidad digital. Entonces, ¿en dónde están? En la necesidad de cómo vamos a alimentar los circuitos. ¿Por qué? Porque no todos los circuitos requieren la misma forma de energía, ¿cierto? Algunos circuitos, pues uno no se da cuenta, pero por ejemplo, una lavadora, no todas las lavadoras tienen motores iguales, ¿no? Algunas tienen motores que funcionan con corriente continua, tienen un rectificador internamente, u otras lavadoras simplemente funcionan con corriente alterna y se alimentan directamente de la red eléctrica del motor también, ¿sí? Entonces, eso depende del circuito, de la forma de energía que necesita mi circuito. Recuerden ustedes que la mayoría de las redes comerciales funcionan en 60 Hz a 120 voltios, ¿cierto? Pero también recuerden que la mayoría de dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria funcionan es con corriente continua. ¿Mm? Si ustedes ven sus equipos de sonido, sus televisores, su portátil, su computador de mesa, internamente sus circuitos requieren esa energía continua, no requieren energía alterna. Entonces, esa es la función de nuestra electrónica de estado sólido de potencia o dispositivos aplicados a la parte industrial. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen esos dispositivos? Se arman el circuito de control y su conmutación y me hacen conversión, bien sea de corriente continua a alterna, de alterna a continua, o de una forma de alterna a otra, o de un valor de continua a otro valor de continua. ¿Mm? Eso es lo que yo hago con mi electrónica 3. ¿Por qué? Porque la necesito transformar. Necesito colocarla en la forma o necesito servirla en la forma en que mi circuito la necesita. Si mi circuito la necesita en continua, necesito servírsela en continua. Si necesito convertírsela y servírsela en continua, ¿cierto? En los valores requeridos. Entonces, a esos circuitos los vamos a llamar convertidores. ¿Okay?
me toman una fuente de energía, bien sea en corriente continua, en corriente alterna, y me va a tener un convertidor que es electrónico, netamente con dispositivos semiconductores, electrónicos totalmente, y le entregan esa energía a la carga en la que la necesita, en continua o en alterna. ¿Listo? Y vamos a tener los nombres para cada uno. Un convertidor de corriente alterna a corriente continua lo voy a llamar un rectificador. Un convertidor de corriente continua a corriente continua lo voy a llamar una fuente de alimentación o un regulador de tensión. Eh, un convertidor de corriente continua a corriente alterna lo voy a llamar un inversor. Y un convertidor de corriente alterna a corriente alterna lo voy a llamar rectificador internamente, o sea, es un convertidor, pero internamente lo que va a tener es un rectificador y un inversor. ¿Listo? Entonces, este tipo de convertidores lo que tienen internamente es que tienen un rectificador y un inversor. Bueno, ¿por qué un rectificador? Porque vean, el rectificador, ¿qué me va a hacer? Me va a pasar esa corriente alterna a corriente continua. ¿Y el inversor qué me va a hacer? Me va a pasar esa corriente continua a corriente alterna nuevamente. Entonces va a llevar un convertidor de CA a CA, va a llevar internamente estas dos etapas. ¿Listo? Un rectificador que me lo pasa a continua y esa continua con un inversor me la vuelve a pasar en alterna. Esas aplicaciones son de una de la subrama, ¿sí? De la electrónica industrial o de la rama de la electrónica industrial que se llama electrónica de potencia. ¿Listo? Pero es el que se dedica a esto, a la conversión de energía. Pero la electrónica industrial es la que me dice esa energía en qué la utilizo yo, cómo la utilizo, cómo la controlo. ¿Sí? Esta pequeña ramita se llama solo electrónica de potencia, pero el conjunto que me dispone, que me coloca esa energía a funcionar y me la controla, es la electrónica industrial. Entonces, ¿qué más encuentro yo? Que puedo tener un circuito con varias fuentes y varias cargas, ¿m? Y haciendo uso de convertidores, puedo distribuirle o darle la energía que cada uno de ellos requiere o necesita. Pero vamos a ver la electrónica, esta electrónica como estos componentes. Que voy a requerir un control análogo o digital, voy a requerir una electrónica con dispositivos y circuitos y equipos de potencia, que son los que me usan esa energía, bien sea con potencia en forma estática o giratoria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con eso? Digamos que eso va a ser cómo se transfiere toda la energía que yo controlo, manipulo o dispongo a mis equipos estáticos o giratorios. ¿Listo? Que tienen sistemas estáticos o rotatorios. Entonces voy a tener que la electrónica de potencia es como la parte muscular que aporta toda esa fuerza, ¿cierto? Que la de microelectrónica o la parte es la parte de cerebro, el cerebro que tiene todo, pues, cómo va a hacerse todo, ¿listo? Y lo que obtengo al juntar esas dos cosas va a ser el control de grandes cantidades de energía cada vez con una eficiencia mayor. El ejemplo que siempre coloco aquí en esta parte es que, no, esto lo vamos después cuando lo apliquemos. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Eso me lleva a la electrónica industrial, ¿cierto? Que lo que les decía, que es la que me va a estudiar toda esa adaptación de todos mis circuitos que yo les mencionaba antes, ¿cierto? A los procesos industriales. Entonces, la eléctrica potencia, que es el que me hace la conversión de esa energía, va a ser cogido por la electrónica industrial y me va a decir dónde puedo aplicar eso, ¿sí? ¿A dónde voy a llevar eso? ¿Sí? ¿Dónde puedo colocar eso a ser útil?
a un motor, a un elevador, a una leva, a un levadizo, a un, no sé, qué puedo aplicar o qué puedo controlar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer. O ahí es donde se me empatan la electrónica industrial con la conversión de la energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Las lavadoras, lo que les decía a ustedes antes, ¿sí? Donde tienen fuentes de alimentación, equipos informáticos de oficina, iluminación, video, televisión, fotografía, audio, cargadores de baterías domésticos, el control de motores de lavadoras, lavaplatos, refrigeradores, calefacción, aire acondicionado, bombas de sobrepresión. Esos equipos que me consumen menos de 3 kVA, perdón, de 3 kilovatios, ¿sí? Entonces, y ahí encuentro yo electrónica de industrial aplicada ya, ¿cierto? Internamente tienen un conversor que es diseñado haciendo uso de electrónica de potencia, pero en conjunto, como la máquina, yo la llamo electrónica industrial. Para el control de motores, control de robots, entre otros. Bueno, ahí rompamos un poquito el hielo. ¿Y cómo vamos hasta ahí? Don Miller, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estamos? Bien, sí, señor. Todo ¿Sí se bien, pues acuerda de entré un todo? poquito tarde, pero sí, ahí ya estamos empezando a recordar todo. Listo, hombre. Esa es la idea. Sí, señor. Bueno, pues vamos a seguir entonces. ¿Quién se acuerda qué es lo que significa esto? ¿Quién se acuerda? O sea, por ahí, Esteban Chía, ¿estás ahí? Esteban Chía, ¿estás? Me siento como el meme del Medium. Esteban, si estás ahí, escríbeme por el chat, por ejemplo. ¿Quién recuerda qué es UPS? La OPS no es la unidad de respaldo. Sí, ¿y qué significa UPS? El otro que le llaman es SAI, creo. SAI. Ahí. Sistema de alimentación interrumpido. Y este es an uninterrupted power system. O power supply. No me acuerdo. Supply. Esta es la unidad de respaldo, lo que dice Johan. Entonces, cuando se va la luz, esta es la que queda prendida. Que hay unas pequeñitas que usan en algunos computadores. Y cuando se va la luz queda un pitido horrible, desesperante, que es avisando que entró la OPS en funcionamiento. Bueno, next. Sistemas de alimentación que tienen ahí ustedes en pantalla, se van a ver que es un bastidor de telecomunicaciones, se llaman bastidores. Eh, pues ya no es tanto como antes, pero antes casi que cada fabricante, eso venían varios acá, o sea, no viene uno solo, sino por ejemplo, en un cuarto de telecomunicaciones pueden haber hasta 8 o 6 bastidores. En una central pueden haber fácilmente 600 o más bastidores. Y a veces cada fabricante, aquí van los equipos por fabricante o por uso que se va a dar, cada fabricante decía, uno decía, no, los equipos funcionan a 48 voltios. El otro decía, no, los míos funcionan a 24. El otro decía, no, los míos funcionan a 12. No, el otro decía, los míos a 120 alterna. Y bueno, ¿m? Y tocaba tener dispositivos que el fabricante requería. ¿M? Otros fabricantes tenían su sistema de conversión internamente. Entonces eso complicaba y hacía que, pues, imagínense,
bueno, cuando hay un solo equipo acá, pues usted le mete aquí una UPS pequeña, que en la parte de abajo un banco de baterías externo, y la convierte y alimenta, pero cuando es mucho, pues eso requiere, ya son generadores, ¿sí? Bueno, estos recuerden que son eléctricos, ¿no? Estos bichitos, la mayoría de esos montacargas son eléctricos. Eh, Queda aquí así como que los metalurgia, transporte. Acuérdense que estos llevan eh, esta cosa, esta parte magnética, el flujo el flujo de corriente que genera esos campos se controla con sistemas de estado sólido. Las fuentes de energía, la conversión de energía de una, por ejemplo, ¿qué? De una fotovoltaica o de una, sí, de una fotovoltaica, se hace a través de conversión de energía, y esta de acá de alterna también. Esta de conversión de energía para que se acomode toda la red, se hace actualmente la mayor parte que está saliendo se hace con electrónica de potencia, con física, con elementos dispositivos de estado sólido de potencia. La transmisión HDBC, que es de alta corriente con sistema de transmisión por corriente continua de alta tensión, ¿cierto? Se hace con estado sólido. Los filtros para la carga de energía se están haciendo con estado sólido, los compensadores reactivos se hace con estado sólido, la distribución automatizada se hace usando estado sólido, o semiconductores, como quieran llamar ustedes, estado sólido, semiconductores. Bueno, un poco de historia. La industria, eh, vean, a partir de acá, del 70 y los 90, bueno, ustedes saben que la electrónica, en esta parte de aquí, la electrónica tuvo un crecimiento bárbaro, ¿sí o no? De la década de los 40, 50 en adelante, fue un crecimiento bárbaro, ¿sí? O sea, fue brutal, ¿sí? A raíz del transistor, eh, fue brutal. Pero en la parte, esto del transistor como tal y el diodo, en la parte industrial no es que aportara mayor cosa. ¿Mm? Lo que sí sirvió ahí fue la parte del SCR, y el tiristor, ¿vale? Ese sí, digamos que fue supremamente útil. ¿Por qué? Porque ya no se requerían mecanismos grandísimos, ni grandes interruptores, ni relés mecánicos para activar dispositivos que tenían grandes consumos de energía. Ya un SCR, un tiristor, me permitía hacer una inversión de giro o una activación de un motor para levantamiento de cargas que requería antes un relé mecánico que hacía chispa y que, mejor dicho, sí, me retornaba a la red grandes armónicos. Sí, ya esto no se ve, ya empieza a hacerse más manipulable, más controlable el flujo de corriente o la cantidad de corriente que me arrancaba un motor, por ejemplo, ¿sí? Ya aquí ya tengo suavizadores para arrancadores con estado sólido. Entonces ya la industria aumenta sus capacidades. Ya no requiero que el operador esté pendiente para que apague el motor porque entonces va a golpearme, la carga me va a golpear con la pared o con el otro equipo. Ya puedo hacerle control con estado sólido a ese dispositivo. Y pues no es igual, eh, les pregunto yo, eh, Leider, ¿estás ahí? Sí, sí, señor. Ok, Leider. Supongamos, su maestra está manipulando un izaje de carga y está
y están cambiando la posición con un puente de grúa y no puede dejar que llegue al final porque al final hay otra carga que está reposando ahí y si usted deja que siga, se va a estrellar con esa carga, ¿sí? Sí, Eh, pero entonces estamos haciéndolo a la antigua, ¿sí? Entonces, la grúa que me lleva la carga o el izaje de carga está controlada por un operador que tienes un botón que me prende y me apaga el motor, ¿sí? sí. ¿Qué haría, o sea, qué es lo que normalmente hace uno cuando dice que le está avisando al señor allá y viene embalada la carga ahí? ¿Qué es lo que normalmente hace uno para decirle que le va a estrellar? ¿Cómo le avisa a usted que se va, que se va a estrellar? Pues si es a la antigua, entonces toca gritarle o algo así para que ¿Cierto? apague el motor. ¿Sí ven? Entonces, imagínense ustedes que con esa forma tocara pegar el grito. Y si estamos hablando de una industria, la probabilidad de que no me escuche porque hay mucho ruido es alta, ¿sí o no? Sí, claro. Mientras que ahora, con el estado sólido, yo tengo acceso a un sensorcito o algo que le diga que hay un obstáculo, que hay algo ahí, y el mismo aparato me lo puede tener, ¿sí? Sí, claro. Un Y final de no es, carrera. por ejemplo, un final de carrera industrial, ¿sí? Eh, y no es igual que de pronto el hombre por el susto del grito o del momento, de pronto no escuchó el botón o no lo dio, ¿sí? Que simplemente un dispositivo que manda la señal y detiene el motor, o le suaviza la parada, o le activa la frenada suave, ¿sí? Entonces, todas esas cosas la tuvo la revolución electrónica. Pues pasó lo que sabemos, que cambiaron las condiciones laborales, digámoslo así, ¿cierto? Porque ya muchos procesos se automatizaron, lo que tratamos de decir ahí, se metió control a la parte de la industria, pero no es que cambiaron, fue como los puestos, porque entonces ya no había un señor que pegaba el grito y avisaba, sino había un señor que le hacía, que instalaba todos los aparatos y los cuidaba, por ejemplo, ¿sí? En la mayoría de empresas donde se han automatizado los procesos, se crean cargos donde una persona es encargada de vigilar que todo el proceso que se automatizó funcione todo el tiempo. No sé si los han escuchado, son supervisores de procesos. La industria se automatizó totalmente, pero todos los procesos que se automatizaron son vigilados constantemente por un supervisor. Entonces, bueno, ya salieron varios, pero también hay otros cargos que se crean para esas nuevas tecnologías. Entonces, miren que la electrónica en la parte de hogar domiciliaria, pues sabemos que de los 50 a los 90 tuvo un crecimiento altísimo. Básicamente fue la televisión y la radio y los sistemas de computarizados. Pero la industria, a partir de los 90 es cuando dio un salto bastante grande. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en los dispositivos en conductores de potencia? Entonces, lo que les decía, encontrar básicamente los mismos, pero ahora van a encontrar que estos dispositivos, como son los de propósito general de alta velocidad, los Chocri, eh, los BJT, MOSFET y GBT SIT, son dispositivos que me van a permitir tener grandes voltajes de bloqueo. Te recordamos, por ejemplo, en el caso del diodo, que el diodo cuando está en directa, pues su consumo en directa, a ver quién está por acá, Johan Sebastián Becerra, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Cuánto sería este B sub D si está acá en directa? En la electrónica normalita. Sí, si están directas sería 0. Suponiendo que es de silicio. No es ideal.
Ah, bueno, entonces si es de silicio y no es ideal, entonces sería de 0,7 más o menos Correcto, voltios. 0,7. Muy bien, Johan, gracias. Listo, entonces, esa sería y la corriente, ¿quién me ayuda con el valor de la corriente? Andrés David Ávila, ¿estás ahí? Andrés David, si estás ahí, puedes usar también tu teclado para escribirme. Ok, Andrés David creo que tiene problemas de comunicación. ¿Quién me quiere ayudar con el valor de corriente? Si recuerdan una corriente, de pronto que habíamos trabajado en electrónica 1, más o menos cuánto sería la corriente que pasaría por acá, en eso, en la electrónica 1 que vimos, o que ustedes vieron. ¿Qué? ¿2 amperios? ¿Mucho? ¿8? ¿Quién recuerda de pronto? Bueno, pasemos a nuestra electrónica que nos preocupa, a la que semiconductores de potencia, a lo que nos ocupa. Esos semiconductores de potencia, el B sub D, como decía Johann Sebastián Becerra antes, el que yo analizo, estudio, espero, es 0 voltios. Y la corriente que fluiría hacia acá es en directa, ¿no? Y la corriente que yo aspiraría puede alcanzar hasta los cientos de amperios, ¿cierto? Acá, 100 amperios o más. Y en inversa, lo que yo aspiraría a poder controlar con mis dispositivos semiconductores de estado sólido en inversa son voltajes hasta de 1 kV, ¿sí? Y mi corriente, pues se supondría que tiene que ser 0 en inversa, ¿cierto? Entonces tiene que, lo que yo voy a tener aquí en semiconductores de potencia ya no son 50 voltios en bloqueo, por ejemplo, o 120, ya estoy hablando de valores de kilovoltios. ¿Sí? Y la corriente en circulación, ya estoy hablando de cientos de amperios. No estoy hablando de 2 amperios, ni de 3 ni de 8. Estoy hablando de cientos de amperios. ¿Sí? Y lo mismo, con un MOSFET, con un BJT, un IGBT, igualmente. Ya estoy hablando que voy a hacer conmutación, ¿sí? Conmutación con pequeños valores de, con pequeños valores de control acá, un pequeño control acá, y voy a lograr que aquí me genere una corriente de más de 8, 10, 20, 40, 60 amperios, dependiendo de lo que yo necesite. Y eso lo voy a hacer con dispositivos bastante pequeños. ¿Listo? Entonces eso es lo que, digamos, que vamos a tener ahora. Entonces, ¿qué voy a encontrar a otro ayudante más? ¿Sí? Voy a encontrar tiristores. ¿Tiristores como cuáles? Como el GTO, como el SITH, como el LACCR, como el SCR, el RCT, el TRIAC, el MCT. Recuerden ustedes que el SCR va a comportarse de forma idéntica a un diodo, pero puede tener una tercera terminal. En la mayoría de ellos tienen una tercera terminal. Bueno, los que están ahí tengo una tercera terminal que me va a permitir hacer un control de conducción, de cuándo va a comenzar a conducir. Y en algunos de ellos voy a encontrar uno que es tanto para cuándo va a empezar a conducir o cuándo va a dejar de conducir. ¿Listo? No todos, la mayoría de ellos solo me permite saber es cuándo puede empezar a conducir. En el caso del SCR me va a permitir conducción en un solo sentido, como hace el diodo. Pero ya tengo, por ejemplo, el TRIAC, ¿cierto? Que me va a permitir conducción en ambos sentidos y otros más, ¿sí? Entonces miren lo que recordamos. El diodo de potencia, aquí ya tengo 3000 voltios en bloqueo
y 5.000 amperios en conducción. Y tiempos de recuperación, pues claro que como su tamaño aumenta, sus tiempos de operación aumentan, ¿sí? Entonces ya no, digamos que si un diodo se demoraba en promedio 0,50 microsegundos en conmutar, un diodo de potencia ya se demora 10 veces más, ¿sí? Entonces, porque pues también recuerden ustedes que el tiempo de recuperación inversa se compone de dos, que es un tiempo en el cual se reorganiza mi barrera de potencial, ¿cierto? O sea, la juntura, la unión del diodo. Entonces, esa reorganización básicamente conlleva el tiempo. Pero entonces, por ejemplo, el shock dice que ya tiene un poco menos de tiempo de duración, pero los diodos normalmente que son de juntura, de unión o juntura, mientras se ensancha nuevamente esta barrera de potencial, pues requiere un tiempo. Ese es el tiempo, uno de los tiempos que se tarda ¿la qué? La recuperación inversa. Eh, ¿Quién nos falta? Mario Gómez, ¿estás ahí? Sí, sí, señor. Mario, ¿me haces un favor? Señor. Qué pena contigo. Eh, ¿Tú me puedes recordar ese tiempo de recuperación inversa a qué se debe? O sea, no hablando de la reorganización de acá, sino cuándo ocurre ese tiempo de recuperación inversa. ¿Sí te acuerdas? Es cuando la corriente pues inversa comienza a fluir hasta que llegue a cero. O Sí, es por ahí, muy bien, bien. no. ¿Alguien más nos quiere ayudar? Bien, Mario. Ese lapso no es cuando el lapso de activación, entonces ocurre ese pequeño lapso, cuando pasa la onda de positiva a negativa. Sí, entonces, bueno, ese lapsus ocurre que yo tengo mi diodo en polarizado en directa y entonces va a pasar a inversa, ¿sí? Entonces, acá tengo flujo de corriente en indirecta y acá mi corriente debe quedar igual a cero, ¿cierto? Entonces, ese es el lapso. Entonces, acá idealmente, recuerden que la gráfica que les presenté alguna vez era que idealmente tiene que hacer esto, ¿cierto? Aquí tengo un valor de corriente en mi corriente y acá tengo mi saturación, ¿no? Aquí cuando ya está en cero, o sea, no hay conducción, ¿cierto? Está en bloqueo. Entonces, esto sería idealmente. Pero en la práctica lo que ocurre es que él va a tener un pico aquí abajo de recuperación, donde alcanza mi corriente de saturación, que sabemos que es pequeña, y llega ahí y sube acá hasta acá. Es lo que les decía, acá tiene un tiempo de almacenamiento y un tiempo de recuperación. Sí, recuperación se llama ese tiempo de acá. Entonces, ese es el tiempo. Cuando yo le doy la instrucción de que se vaya a cero o de que se bloquee, y cuando alcanza el valor, no, no es acá cuando alcanza, es un poquito más antesito, es como el 25% de saturación. Cuando alcanza como un valor acá, ese tiempo es donde se mide. Pues es ese, ¿listo? Es el tiempo que requiere para pasar de estado de conducción, de corriente de conducción a corriente cero. ¿Listo? Ahí va otro que vamos recordando. Bueno, tenemos varios diodos de potencia. Acuérdense que tenemos, por ejemplo, este que se llama disco de hockey o oblea también. Esta presentación de encapsulado. Este que se llama tornillo perno con ojo, eh, con conector de ojo, de conexión de tornillo perno. Estos son tiristores, acá está como su tamaño, los conectores. Acá hay un tiristor pequeño, uno mediano y ya uno grande. Ven, acá está el grandote con sus terminales. Su simbología, acá el diodo, pues ya lo conocemos todo.
El tiristor, este sería un SSR, un SITH, un GTO, TRIAC, un LHCR, un IGBT, un MOSFET de canal N, cambia, acuérdense que cambia por la posición del gate y por la flecha, si es canal N o canal P. Y acá tengo algunos de los rangos de operación. Entonces, ten en cuenta que dentro de mayor potencia van a soportar o a poderme controlar, pues va a reducir el número de frecuencia de operación. O sea, va a ser más lento. Digamos que, hacemos los términos coloquiales, ¿sí? Digamos que los semiconductores de potencia, eh, digamos que son los musculosos del paseo, ¿sí? Los grandotes, los que tienen la fuerza pues para pasar la corriente o para bloquear el voltaje cuando hablamos de bloqueo, ¿cierto? Los grandotes del paseo, son los gigantes de la electrónica, pues los musculosos de la electrónica, ¿sí? Pero entonces recuerden ustedes que cuando la gente también es, ¿cierto? Cuando la bestia es muy grande, muy musculosa, muy robusta, también se vuelve lenta. Entonces a estos gigantes les pasa eso. A los que tienen unos valores de potencia para operación brutales, altísimos, como cierto, como acá el SSR, acá ya está por acá encima, pues tienen una frecuencia de operación bajísima. Es muy baja, no pueden responder tan rápido. Si se les pone muy rápido, ya no funcionan bien, se traban, se ponen torpes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el MOSFET, ¿cierto? Que es el más rápido de todos, pues, pero no puede aguantar tanto. A él le toca con poquita carga, ¿sí? Le toca levantar poquito peso, él no puede darle tan duro. Tienen que tenerle paciencia para el peso, pero póngale la velocidad que necesite que él se la responde. ¿Listo? ¿Sí soy claro con ese ejemplo? Qué pena. Ok. Sí, señor. Vale, miren acá lo mismo. Acá tengo, por mi Z tengo voltaje, por mi Y tengo, perdón, por mi X tengo amperios, y en mi Y tengo frecuencia. De lo que les decía, aquí ya está. Aquí en Tiristores ya es donde entraría a concursar mi triac. ¿Listo? Acá tendría el SSR, el triac, el SSR, el SITH, los que hablé antes. ¿Mm? Eh, Pero entonces vea lo que les decía, ya tienen a grandes corrientes, ¿cierto? Pero miren que no alcanza ni siquiera a responderme a un K. O sea, no alcanza a responder ni siquiera a 1000 hercios. Está casi cerca de los 500 hercios. Pero sí puede responderme a 5 kVA, a 5 kilovoltios, perdón, a 5 kilovoltios. Y puede responderme también a 3 kiloamperios. O sea, la capacidad que tiene es brutal, altísima. Responde a grandes valores. ¿Listo? ¿Sí recuerdan todos ellos o hay alguno que usted no recuerde? Pregunta, ¿nosotros tenemos una exposición de esto, de los tiristores? ¿O al fin la hicimos o no la hicimos? No, Johan, no, señor. ¿no la teníamos o no la hicimos? No le hicimos. Quedó pendiente. Sí, señor. Vale. Bueno, entonces no profundizamos acá tanto y ustedes después me colaboran con eso. Bueno, acá tenemos
eh, esa gráfica me gusta porque es como la proyección de a dónde se quiere llegar con la electrónica industrial. Entonces vean nuestros ayudantes, el tiristor, el TRIAC, el GTO, ¿sí? Acá tengo los nombres de los ayudantes, el IGBT, el MOSFET, aquí también aplica MOSFET. Entonces aquí me está diciendo esos dispositivos de estado sólido, ¿en qué área, en qué área no? De la electrónica industrial que conocemos ahora, ¿en dónde más se aplican? Si, por ejemplo, acá está el GTO en el tren eléctrico, el tiristor o el TRIAC en sistemas HVDC, el TRIAC también en lavadoras, los transistores en aires acondicionados, en refrigeradores, los MOSFET, que son transistores MOS en refrigeradores, en fuentes conmutadas, en automoción, o sea, en vehículos eléctricos, en robótica, ¿sí? En sistemas en SAI, sí, en los SAI que yo les decía, VPS, también están los IGBT, y control de motores, los GTO, los IGBT. El GTO tiene la ventaja de que lo apago también, ¿no? Lo enciendo y lo apago. Pero vean que la idea es aumentar los valores. Entonces, si el tiristor actualmente me alcanza hasta las 10 megas, ¿sí? La idea es que alcanzar las 100 megas o más. Igual en la parte de frecuencias, ¿no? Entonces vean que se proyecta que se puede hacer más con ellos. Bueno, entonces vamos a entrar en materia otra vez. Entonces nosotros vamos a rectificar con diodos, convertidores de C a CD. ¡Auch! Voló. No tenía. Ay. Me sobrevivió, parece que no me pasó nada. Ok. Bueno, recuerden ese cuadrito me gusta por eso, porque sabemos cómo se llama al pasar de un lado a otro. Desde alterna, continua, rectificador, convertidor de continua a continua, inversor de continua a alterna. Y de alterna a alterna, reguladores de alterna. Entonces, este cuadro yo creo que, pues no sé si ustedes lo hayan copiado, pero se lo recomiendo para que le tengan como el tiro a las etapas de, ¿cómo se llama? De lado a lado, de uno a uno, de otro a otro. No, feísimo eso. Bueno, entonces recordemos que tenemos los rectificadores de diodos, entonces tenemos que simplemente tengo mi señal alterna y el diodo que me lo permite solo en un solo sentido, pues me va a pasar solamente el semiciclo positivo. En este caso, como tengo tap central, me rectifica tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo. ¿Listo? Acá tengo un conversor de corriente alterna a corriente directa. ¿Qué diferencia tengo? Que aquí ya tengo diodos, si no tengo tiristores. Y puedo controlar el tiempo en el cual comienza la conducción mi tiristor. ¿Listo? Y acá tengo un conversor AC-AC, un controlador de corriente alterna. Igualmente, me pasa toda mi señal alterna, pero yo controlo qué porción del semiciclo positivo y negativo, o qué porcentaje del semiciclo, cuánto tiempo de ese semiciclo hay conducción o no hay conducción. Y un convertidor de corriente directa a corriente directa, pues para este caso lo que hago es cambiar
haciendo uso de la apertura o cierre de este transistor, haciendo uso de su conmutación de colector a emisor, controlado por una corriente de base, controlo cuánto tiempo, esa señal sería mi señal de control, esa de base emisor, esta. Pueden ser equivalente a 5 voltios, con una pequeña corriente, y me va a permitir el paso o el cierre del voltaje de emisor a colector, o sea, la cantidad de corriente que llega a quedar a carga. ¿Qué pasa cuando yo dejo pasar poco tiempo, o sea, que conduzca poquito tiempo? Pues que mi voltaje promedio se va a disminuir, ¿cierto? Y cuando conduce casi la mayor del tiempo, pues el voltaje promedio va a aumentar. Que básicamente hablemos que el voltaje promedio es la señal de corriente directa que recibe mi carga. Entonces, ya acá tengo un convertidor de corriente directa a corriente alterna. Entonces aquí lo que hago es jugar con la conmutación por intervalos de tiempo de los diferentes transistores. ¿Sí? Y aquí está la señal alterna que termino recibiendo en mi carga, acá en mi carga de RL. Entonces vean, esta señal que está acá es la señal de control que entra por el gate del MOSFET 1 y del MOSFET 2. ¿Cierto? Esta señal que entra por acá. Y la señal que tengo aquí, esta, que es VG3, VG4, es la señal de control que entra por el gate de 4 y el gate de 3. Y de esta señal de 220 voltios de corriente continua, haciendo esa conmutación con estas señales, lo que obtengo es esta señal alterna que recibe mi carga. Hasta acá no hemos visto hasta controlados, que sería hasta esta parte. Hasta acá en polifásico llegamos nosotros. ¿Recuerdan? Entonces, porfa, háganse esa tareita de nuevo, por favor. Para que nos contextualicemos un poquito más. Y la clase entrante, o sea, tenemos el viernes. El viernes entraríamos a repasar todo lo que son rectificadores, eh, controlado y no controlado, y pues aspiraríamos a tener, vamos a llegar a terminar hasta controlados monofásicos. ¿Listo? Yo creo que hasta hoy por hoy creo que fue buen tema, un buen recorderis para comenzar a retomar. Y ya la clase entrante, por favor recuerden su herramienta para calcular los betas y si alcanzamos hacemos un par de ejercicios de monofásicos. ¿Listo? Para recorderis. Bueno, me siento haciendo un monólogo. Bueno, mis estimados, entonces esto sería todo por hoy. Con el premio ustedes detengo la grabación.